Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 20 de junio de 2016. En Colombia, el gobierno continuó dando información adicional sobre su nuevo plan financiero o marco fiscal de mediano plazo, eh, detallando que ese déficit de 3.9% que se percibirá durante el año 2016 y del 3.3 el próximo año, se desvía un poco de la regla fiscal, pero no para hacer un déficit más alto, sino todo lo contrario. Si se ajustaron a la regla fiscal, por ejemplo, el déficit de este año sería del 4%, entonces el gobierno está siendo un poco más agresivo. Lo que quiere decir entonces que el alejamiento parcial de la regla fiscal no se hace por motivos de hacer un mayor gasto, sino para tratar de corregir un poco más ese exceso de déficit de corto plazo. En las otras noticias que se tienen, por lo menos desde el lado de construcción, continuamos manteniendo esa visión negativa de este sector. Recuerden que llevamos cerca de unos 2 años esperando que este sector tenga crecimientos sostenidos de 2 dígitos y hemos tenido más bien crecimientos de un solo dígito en la parte baja de esto. El día viernes se conoció que el área aprobada de construcción viene cayendo cerca de un 30% en los primeros 4 meses de este año. En el mes de abril, pues la comparación también es parecida, 28.9% de caída frente al mismo mes del año 2015, motivo por el cual pues es una de esas preocupaciones que se tienen actualmente y seguramente el mercado va a continuar revisando a la baja esos pronósticos de crecimiento que en GSC hemos mantenido ya por varios meses en el 2,5% para todo este año. Con relación a temas también negativos, producción de petróleo del mes de mayo fue de 904.000 barriles, esto fue anunciado el viernes en horas de la tarde, la producción promedio para este año va en 934.000 barriles y el gobierno tiene en sus cuentas fiscales una cifra de 921.000 barriles. Esta cifra de 921.000 barriles fue ajustada desde diciembre del año pasado, previamente se tenía una meta cercana a los 950.000, pero en las cifras de recaudo tributario se está trabajando con una de 921.000. Quiere decir que con este nivel actual de producción del mes de mayo, el año cerraría muy cerca a ese promedio esperado por el gobierno, por lo que en teoría no habría que hacer ajustes nuevos desde el punto de vista de cantidad producida de petróleo. Con relación a América Latina, el Banco Central de Perú aumentó su pronóstico de déficit fiscal para el año 2016 a niveles del 3% y 2.8% para el próximo año. Los anteriores datos eran del 2.6 y 2.3. Aunque no modificó esas expectativas de crecimiento del año 2016 y 2017, ubicadas en el 4 y 4.6% respectivamente, los bajos precios de metales preciosos están afectando los recaudos tributarios más de lo anticipado previamente. Por otra parte, la entidad mantuvo sus proyecciones de cumplimiento de las metas de inflación para este año y el siguiente, este año con un objetivo puntual del 2.9%. Recuerden que la meta de inflación de Perú es más exigente que el resto de países de la región, con una inflación que va del 1 al 3%, punto medio del 2%, cuando la mayoría de países de la región tienen una meta de inflación que va del 2 al 4, con punto medio del 3%. Con relación a también América Latina, la, fin de semana se conoció crecimiento de Panamá en niveles del 4.6% para el primer trimestre de 2016, manteniendo en cierta manera ese liderazgo de crecimiento de los últimos años que viene registrando Panamá. Recuerden que hace algunos trimestres la economía panameña crecía en niveles cercanos al 7% y en conjunto con Perú pues son las economías de la región con mejor dinámica económica. En los Estados Unidos, unas declaraciones que fueron relativamente explosivas por parte del gobernador de la Reserva de San Luis, James Bullard, afirmando que la entidad parece no tener credibilidad en el mercado, probablemente porque una cosa es lo que dice la entidad y otra es la que hace, en una clara alusión de que la entidad viene defendiendo desde hace varios trimestres incrementos graduales de la tasa de interés, pero básicamente la ha mantenido inalterada, solo ha hecho un incremento en diciembre del año pasado y no ha hecho más ajustes. Adicionalmente, reveló que él es el miembro de la entidad de la Fed que ve a lo sumo un solo incremento de tasa de interés desde este momento hasta el año 2018. Y a manera de protesta parece que fue el único miembro que no publicó su pronóstico de tasa de interés de largo plazo y esto básicamente en una clara alusión a las críticas que estaba realizando a sus diferentes compañeros de entidad que han venido mencionando algo y no lo han venido cumpliendo. Entonces, importante acá, ya se ha identificado quién era el miembro que no publicó su
pronóstico de largo plazo. Son 17 miembros y solo teníamos 16 miembros con una tasa objetivo del 3% de largo plazo, y este miembro en específico no dio su número y, como mencionábamos previamente, aparentemente lo hizo a manera de protesta. Con relación a otras declaraciones que se tienen esta semana, importante son las presentaciones semestrales que hace la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el Congreso. Comenzará mañana martes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes, aunque es muy reciente la última rueda de prensa de la entidad, donde aparentemente no habría información adicional que compartir con el mercado. Probablemente estas declaraciones de James Bullard agreguen algo de condimentos a estas declaraciones, sobre todo en la parte de preguntas, que es donde puede ser la parte más álgida de estas declaraciones, y seguramente algún tipo de referencia acerca de la pérdida de credibilidad que puede estar teniendo en este momento la Reserva Federal. Desde el lado de crecimiento económico, se conoció que la Reserva de Atlanta tiene un pronóstico para el segundo trimestre de año muy positivo del 2.8%, sin embargo, la Reserva de Nueva York hizo un ajuste a su pronóstico del 2.4 al 2.1%. Recuerden que el comienzo de año fue relativamente débil, con crecimiento ligeramente superior al 1%. En Europa, la mayor economía de la región habría registrado un buen inicio del segundo trimestre, de acuerdo a las autoridades de este país, aunque consideran que sería un poco más moderado de lo que fue el primer trimestre de año, que estuvo impulsado por consumo interno y el tema de construcción. Si ustedes se dan cuenta acá, Alemania, que es un gran exportador internacional, no está aumentando su dinámica actual en el tema externo, sino básicamente, como mencionamos previamente, en su economía doméstica. El bancos de la zona euro aparentemente le están enviando diferentes comunicaciones a sus clientes, advirtiéndoles que probablemente sus portafolios van a tener una alta volatilidad en las valoraciones durante esta semana, y esto básicamente por el efecto del referendo en el Reino Unido. Con relación a esto, las campañas a favor y en contra del Brexit reanudaron actividades el domingo, es decir, el día de ayer, luego de que un par de sondeos mostraron que la muerte de la diputada que estaba a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea estaba generando atracción hacia esta postura. Recuerden que hasta el día miércoles pasado aparentemente la balanza se estaba inclinando hacia la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero aquí pues estamos registrando ya algunos sondeos donde muestran un cambio en esa tendencia. Esto ha generado fuerte valorización de mercados de bienes básicos, acciones, bonos de alto riesgo y monedas emergentes en la apertura de esta semana. Y desde el lado político, mostrando todavía dificultades en Europa, en Italia, el partido del primer ministro italiano Matteo Renzi sufrió una derrota importante en elecciones municipales de importantes ciudades italianas como Roma y Turín, a mano de un partido que está buscando cambiar las reglas o el establecimiento. Esto es importante teniendo en cuenta pues las dificultades políticas que están enfrentando varios países en Europa. Y acá vamos pues ya con el tema español. Recuerden que en diciembre pasado hubo unas elecciones donde el resultado no permitió la conformación de un gobierno. Supuestamente se van a hacer unos nuevos comicios a mediados de este año, pero los sondeos están mostrando que la situación no va a cambiar. Se mantiene la percepción de que esas elecciones o esas nuevas elecciones que van a tener que hacer tampoco van a lograr una unidad o una mayoría para conformar un gobierno, y continuamos entonces con las dificultades en España, que no ha podido aplicar o digamos tramitar nuevas reformas en su parlamento. Y en Asia, solo una noticia aparentemente positiva desde el punto de vista de corto plazo, pero que para algunos analistas pues mantienen los riesgos de largo plazo en el sector inmobiliario chino. Los precios de vivienda se están acelerando, el incremento de precios de vivienda se aceleraron. En abril tenía un avance interanual del 6.2% y en mayo cerraron con un avance del 6.9%. Entonces, digamos, por un lado recibimos esta noticia como positiva de corto plazo, teniendo en cuenta las dificultades que tendría la administración en China para alcanzar el objetivo de crecimiento del 6.8%, pero desde largo plazo, pues esto simplemente lo que hace es aparentemente alimentar esa burbuja que existe en el sector inmobiliario de este país. Para los datos económicos de esta semana, entonces tenemos en los Estados Unidos una jornada o una semana relativamente tranquila. Lo más importante, como mencionamos, van a ser las declaraciones de Janet Yellen el día de mañana en el Senado y el miércoles en la Cámara de
de Representantes, y también el día 23 de junio lo que sería el referendo en el Reino Unido, que pues en las últimas horas ha tenido un cambio de dinámica, un cambio de tendencia en favorabilidad para mantenerse dentro de la Unión Europea. Eso es como el tema importante de los mercados actualmente, lo que está dominando las valorizaciones que estamos viendo el día de hoy en los mercados accionarios. Si ustedes observan, la dinámica fue predominantemente positiva en Asia, claramente alcista en lo que es Europa desde el punto de vista de acciones. Como les mencionamos inicialmente, se han venido realizando diferentes sondeos en los últimos días y entre más reciente sea el sondeo, se muestra una tendencia más clara a la permanencia dentro de la Unión Europea. De hecho, tenemos ya un sondeo donde hay un empate técnico nuevamente entre las dos posturas y uno donde hay una leve ventaja para la permanencia con cerca de 2 puntos porcentuales. Entonces, esto es lo que está cambiando en cierta medida la tendencia de corto plazo, pero como básicamente los sondeos muestran un 50-50, entonces la volatilidad aparentemente se mantendrá durante el resto de semana. Y una noticia interesante en Asia tiene que ver con una sanción que recibió Apple hacia finales del primer trimestre de este año en este mercado, donde por aparentemente haber infringido unas patentes de una compañía china se le estaría prohibiendo la venta de sus teléfonos iPhone 6 y 6S Plus en este mercado. Pues Apple anunció que estaba apelando y mientras está vigente esta apelación pues podría hacer la venta de estos equipos hasta que no quede firme esta decisión. Entonces es importante ver acá una tendencia predominantemente positiva en todos los mercados por ese cambio de tendencia en lo que es el referendo del Reino Unido. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Las acciones del sector financiero son las que mejor desempeño presentan esta mañana, después de que las apuestas por la salida del Reino Unido disminuyeran a raíz del asesinato de la semana anterior. Entonces, digamos que esta noticia que es tan desfavorable está impulsando de alguna manera los diferentes mercados y por eso estábamos viendo esta mañana como las principales acciones estaban incrementándose más del 2% y los índices bursátiles a nivel global. Sin embargo, les recuerdo estar muy atentos a lo que ocurra el día 23 de junio, donde hacia 3 de la tarde hora colombiana sabremos los resultados de este referendo. Standard & Poor's entonces está avanzando hoy y reingresa a la zona soporte sobre los 2080 puntos. El futuro del Standard & Poor's está transándose hoy sobre los 2085 puntos y entonces para esta jornada y para las 3 siguientes debería estar en ese rango 2080-2100 hasta que no se defina, como ya mencioné, el resultado del referendo del Reino Unido que se realizará en el Reino Unido el próximo 23 de junio. Esa misma línea de días, pues el índice Colcap esta mañana también debería tocar la zona de resistencia arriba de esta zona de los 1320 puntos. Lo más probable es que haya un ataque favorable hacia este índice siguiendo la línea del comportamiento accionario y el mercado global. Sin embargo, pues tener presente que el dato más importante se conocerá hasta el 23 de junio, razón por la cual no recomendamos aún tomar decisiones estructurales hasta que este dato tan importante no tenga una conclusión definitiva. El día viernes, la acción que más desempeño favorable presentó fue Éxito, 2.35%, como ustedes ven aquí en esta gráfica. Se mantiene sobre ese canal lateral alcista que de hecho no mantiene una alta pendiente, por cual esta acción debería mantener este comportamiento, respetar aquí la zona de soporte sobre los 14,000 pesos. No esperamos una ruptura realmente durante esta jornada y menos obviamente viendo el comportamiento del mercado extranjero. Y la parte superior pues cierta resistencia arriba de los 16,000 pesos. El lado negativo a Bianca, que está presentando una alta volatilidad por esas diferentes noticias fundamentales
hemos escuchado durante las 2 semanas anteriores. Aquí simplemente reiterar que en la parte alta, la zona de 2.800 a 3.000, se está consolidando como una zona de resistencia importante, donde si llegara a ser visitada, para los que mantienen posiciones largas sería interesante tomar algo de utilidades. Buenos días para todos. En el análisis semanal del mercado local, entonces observamos que la semana pasada el índice Colcap mostraba una dinámica negativa con una variación del menos 0,9%, acorde a lo que esperábamos. Sin embargo, lo que no se dio fue esa ruptura de los 1.300 puntos, dada la tranquilidad, por decirlo así, que trajo al mercado la suspensión de las campañas a favor y en contra del Brexit. Esta semana será de alta volatilidad, donde la dirección del índice Colcap dependerá básicamente de factores externos, principalmente lo que es el Brexit. Se observa en general una dinámica positiva en los mercados accionarios, como ya se los comentaba Daniel. Digamos que la muerte de esta política de Reino Unido atrajo más a los votantes a votar en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo que se respira entonces un aire como de más tranquilidad y se observa una dinámica bastante positiva en los mercados accionarios internacionales. Por lo tanto, consideramos que esta semana sería más probable que se presenten incrementos en el índice Colcap, sujeto claramente a lo que es el riesgo de las votaciones del día jueves que se darán en Reino Unido. En las variaciones semanales, simplemente destacar aquí entonces la fuerte caída de la acción preferencial de Avianca, cae casi un 13% después de que Germán Efromovich dejara en claro que Avianca no está en venta y pues por tanto la acción volvió a ubicarse a niveles bastante similares a los cuales se negociaba antes de este anuncio que se dio en Wall Street Journal sobre los niveles de los 2.300 pesos. En cuanto a anuncios para la jornada de hoy, tenemos uno por parte de Grupo Sura. Grupo Sura anuncia que finalmente ha recibido la autorización para la adquisición de RSA Uruguay, donde Suramericana pues estaba esperando esta autorización, siendo esta la última, digamos, operación de RSA que faltaba por adquirir. Se espera que la adquisición se perfeccione el 30 de junio y de esta forma entonces ya para esta fecha Grupo Sura habría perfeccionado la totalidad de la adquisición de RSA en Latinoamérica. Agustín. Como podemos observar, el mapa de monedas se encuentra principalmente verde. El 90% de las monedas a nivel global avanzan frente al dólar por la misma razón que ya mencionamos anteriormente. Importante destacar el avance que está teniendo la libra esterlina esta mañana, un incremento de casi un 2%, donde los operadores pues están tomando algo de utilidades también, apostándole a la liquidez, al aumento de liquidez para tomar algunas decisiones ya definitivas después del día 23 de junio. También, pues ustedes habían visto, las semanas anteriores habíamos visto que el yen japonés se había incrementado fuertemente por esa búsqueda de refugio de los diferentes inversionistas en Asia, y esta mañana, pues también como consecuencia de la misma noticia, pues estamos viendo retrocesos en esta moneda. En esa misma línea de idea, pues el día de hoy deberíamos observar que el peso colombiano debería favorecer su comportamiento frente al dólar y tratar de ir a buscar nuevamente esa zona de Fibonacci de 2.940 pesos. Sin embargo, pues nuestra visión estructural continúa siendo negativa y esperamos que después de la resolución del día 23 o la solución del referendo del día 23 de junio, pues el peso colombiano continúe su senda alcista y vaya a buscar la zona de media móvil 100 y 200 sobre los 3.100 pesos. Por esa razón, pues aprovechar estas operaciones cercanas a los 2.900 para tomar algo de posiciones largas es nuestra recomendación. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, ustedes ven un mapa de acciones principalmente verde, avances superiores al 1,5% en las acciones que tienen que ver con el sector de energía,
Y también algo interesante que estamos viendo, les recuerdo la semana anterior habíamos establecido una zona de soporte o habíamos previsto una zona de soporte sobre los $45 el barril que fue respetada, y en la mañana de hoy el precio del crudo está atacando la media móvil 20 sobre los niveles de $49 el barril. Para esta semana pues deberíamos ver un petróleo que debería oscilar entre la zona o en el rango, de 48 a $51 el barril. Sin embargo, es importante aquí tener presentes varios puntos. La valorización del precio del crudo entre los niveles de 40 a $50 el barril obedeció principalmente a la disminución de producción causada en Canadá por los diferentes incendios forestales el mes anterior. También pues la situación puntual que está ocurriendo en Nigeria, donde la situación de orden público aún no ha cambiado. Varios operadores y analistas, incluyendo Goldman Sachs, están llamando la atención de esta valorización puntual, puesto que ya se está observando que Canadá está empezando a reiniciar sus operaciones de manera fuerte y que a final de este mes se prevé que esa disminución que se observó en la producción durante el mes anterior reinicie y por el contrario podría haber un aumento de exportaciones por parte de Canadá. También es conocido que Irán, esta mañana, que Irán tiene planeado invertir cerca de $6 billones de aquí al 2018 para aumentar las exportaciones petroleras, que por cierto el mes pasado ya superaron los 200.000 barriles a la China. Esta noticia fundamental pues reitera nuestra expectativa de que el precio del crudo hacia fin de año debería estar rondando los $40 el barril. Daniel. Bueno, los mercados de renta fija están mostrando esa dinámica de reducción de aversión al riesgo, o como le dicen algunos, el risk off. Ustedes están observando aquí que las principales pérdidas en títulos están en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, es decir, prácticamente las economías que se habían caracterizado o los mercados que se caracterizan por ser buscados en momentos de estrés. También tenemos a Suiza y Japón, lo que hemos referenciado previamente como unas anormalidades de mercado con tasas de interés muy negativas en estos bonos, y las valorizaciones pues se están dando en este momento en algunos mercados asiáticos, pero principalmente en lo que es la periferia europea, que se había visto afectada en las últimas jornadas por el riesgo de salida del Reino Unido, la pérdida de sostenibilidad de la Unión Europea y por lo tanto toda esa asistencia que estaban recibiendo estos países para afrontar la crisis actual. Entonces esto es básicamente lo que se está mencionando actualmente. A pesar de que pues continúa avanzando el tema del referendo, se está generando esta valorización por lo que mencionábamos previamente, el cambio en la tendencia de los sondeos mostrando o el empate o una favorabilidad a mantenerse dentro de la Unión Europea, cuando la semana pasada era el escenario contrario. Varios miembros del Banco Central Europeo han afirmado que la entidad está lista a dar esos mecanismos de liquidez de corto plazo para que los mercados cambiarios no tengan problemas de liquidez, y entre esos tendrían acuerdos cruzados de intercambio de divisas entre el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. También estaría involucrado el Banco Central de Japón y obviamente la Reserva Federal en los Estados Unidos. Entonces esto es básicamente lo que ha mostrado las declaraciones de las últimas horas, que los bancos centrales estarían muy pendientes de que el mercado pueda tener un funcionamiento lo más normal posible y sin ningún tipo de irrupción de tipo de liquidez. Eso es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Agustín. Gracias, Daniel. Efectivamente, entonces los bonos del Tesoro americano esta mañana están reiniciando su tendencia al alza en términos de tasa hacia el 1.66. Les recuerdo, la semana anterior alcanzamos a tocar niveles de 1.55%, muy cerca a ese mínimo histórico del 1.5286, zona que ya había sido visitada en febrero del año 2016. Ahora, pues, como ya lo mencionó Daniel anteriormente, sí, efectivamente esos bonos que se habían tomado como refugio la semana anterior, pues están siendo vendidos nuevamente
ante mejores expectativas puntuales. Les recuerdo nuestra expectativa frente a estos títulos para fin de año se reitera sobre el 2,20 y los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema test, varias cosas esta semana. Como bien lo dicen Daniel y Agustín, un poco el ánimo del mercado otra vez por activos de riesgos, lo cual ha hecho que los test hoy arranquen al 7.68 después de haber terminado la jornada anterior al 7.71.5. Igual creemos que estas bajadas son importantes para vender, como hemos dicho durante la última semana, ese nivel abajo del 7.60, 7.59, nivel importantísimo que no creemos que pueda romperlo. Como les dije, esta semana varios eventos. Hoy, por ejemplo, tenemos subasta no competitiva de la segunda vuelta de la subasta realizada el 8 de junio. 550.000 millones de pesos sería la no competitiva. Las tasas de ejercibilidad serían 8.02 para los del 2030, 7.86.2 para los del 26 y 7.52.8 para los del 22. Recordar que este miércoles 22 de junio tenemos subasta de testas a fija por 550.000 millones, también tenemos reunión del Banco República, por lo cual, y referendo en Inglaterra, por lo cual suma cautela en las posiciones largas en esta zona, sobre todo en esta zona que ya el movimiento de la tendencia bajista parece estar muy extendido y nosotros seguimos premiando una subida en tasa para ir a buscar nuestro nivel de mediano plazo, que es el 8.08. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.